Hola a todos, muchas gracias por haber venido al evento. Y antes de presentarme a mí, antes de presentar a Pedro, sobre todo presentarme a mí, porque a él ya le conocéis, a mí no. Soy escritor, pero hoy he venido como editor de la editorial ECO, Ediciones Cívicas, y siempre que vamos a un sitio nos gusta ser agradecidos. Así que en primer lugar, dar gracias a Joseba por cedernos este hueco. Y gracias a vosotros por haber venido y escuchar lo que os tengamos que contar, ¿vale? Me llamo Joseba, ya os he dicho, soy editor de la editorial Ediciones Cívicas y en un principio no pensaba haber hablado de mí, pero claro, Pedro me ha insistido, me ha dicho, cuenta quiénes sois, que va a haber muchos autores, y claro, soy autor. Y siempre que voy a una presentación o siempre que estoy por ahí, me parece muy interesante conocer a otras editoriales, conocer cómo trabajan, cómo se mueven y un poquito qué es lo que les motiva. Así que voy a ser un poco breve y os diré que publiqué Rosa Negra hace 15 años, fue una autoedición, una coedición. Eso supuso que tuve que pagar toda la edición, tuve que vender los libros y compartir con la editorial. Fue una experiencia genial, magnífica, creo que muchos hemos pasado por ello, pero fue una experiencia. Después vino DSK3, hace no me acuerdo cuánto, no importa, y me la publicó Espiral Ciencia Ficción. Es una editorial sin ánimo de lucro que publica autores, pues sobre todo de género fantástico. Está guay, no tuve que poner nada de dinero, tampoco vi nada, pero no importa. Autor, ganas de publicar, ganas de ser leído. El problema es que la edición es muy limitada, tiene unas características, y entonces se me quedó colgado el siguiente, que fue de DSK3 Senos, que forma parte de ese libro. Así que con el Senos probé otra forma de publicar, que fue la autoedición. Y resultó ser la más satisfactoria. Como quien dice, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿vale? Pero aún así no tiene sello editorial, y parece una chorrada, pero un sello editorial da cierto peso a una obra, ¿vale? Un sello editorial debería de ser, digamos que aquí hay un trabajo profesional por detrás, esta obra ha sido leída, ha sido revisada, ha sido cuidada y ha sido mimada, ¿vale? Y por eso la editora que está ahí atrás y yo, pues llevamos 15 años moviéndonos en el mundo de las letras, buscando editoriales que nos den algo que nos pareciera justo, y no encontrábamos aquello que dijéramos, esto nos gusta. Así que un día tuve la feliz idea de decir, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? Así que montamos Ediciones Cívicas, que es una editorial alternativa, y lo que queremos es dar un espacio a los escritores como puede ser Pedro, y os digo, publicamos aquellos libros que creemos que merecen la pena ser leídos, ¿vale? Nosotros hacemos la apuesta, nosotros digamos que cogemos el dinero de irnos de vacaciones y lo invertimos en un libro. ¿Por qué? Pues porque nos gusta leer, porque estamos apostando por ello, porque yo soy autor, porque Pedro es autor y porque creemos que merece la pena, ¿vale? Luego, para financiarnos, abrimos otra rama que es EcoPlus, porque había autores nosotros publicamos novelas, pero luego había otros autores que no eran novelas, por ejemplo, asociaciones. Hay un profesor de la Universidad de ISA que quería publicar un manual de bolsa, un cuento. Pues entonces, gente que se contactaba con nosotros y nos pedía ayuda. Y hombre, pues es una buena forma de ayudar a gente a sacar libros y además, pues digamos, financiar la otra parte, ¿no? La parte de las novelas.
Y no sé, estos son las ediciones cívicas y estos son quiénes somos. Luego, si queréis hacernos preguntas, pues estamos aquí para responder. Se te ha olvidado decir que tenéis una convocatoria abierta para nuevas novelas y está en diciembre. Háblanos tú de ello. ¿Cómo te pusiste en contacto con nosotros? Bueno, pues aprovechando un poco el tema de la convocatoria, todos los años abren una convocatoria en la que me he quedado sin sonido, pero bueno, creo que me oís, ¿verdad? Intentaré hablar un poquito más alto, aunque no tengo... Sí, vale, perdón, gracias. Así no tengo que forzar la boca. Es la tercera convocatoria. Todos los años hace una convocatoria de novela y bueno, pues es curiosa porque no te piden el manuscrito, te piden que envíes una carta en la que tú presentas tu trabajo, ¿no? Y tratas de venderlo. Pues, yo tengo esta novela y tienes que captar su atención. Y bueno, pues creo que lo conseguí porque aquí estamos y bueno, yo os invito a todos porque bueno, el producto ya lo habéis visto, es el libro que está muy bien editado y que bueno, que a cualquier autor que sea novel o no, porque no son todos noveles, pero creo que es una experiencia buena. Por lo menos la mía lo está siendo. Yo tengo que deciros que conocí a Pedro por medio de Isa, que me vino un día a casa y me dijo: he conocido a un chico que se ha leído tu obra y que le ha gustado mucho. A mí ya me cayó muy bien y eso que no le había conocido. Luego nos envió una propuesta y le tuvimos que decir: jo, Pedro, lo sentimos mucho, pero no entra porque publicamos novelas, entonces tiene que llegar a tanto, ¿no? Tantas palabras o tanto. Y esta convocatoria pues ya nos dijo: oye, que sí tengo una que entráis. Y le dijimos: vale, envíanosla, pero claro, conocemos a Pedro. Entonces lo más justo es que cuando Isa o yo o algún otro de los que estamos en la editorial conocemos al autor, pues digamos que pasamos la novela para que haga la criba otra persona. Si leo yo a Pedro, no voy a ser, digamos, justo. Para bien o para mal no voy a ser justo, ¿vale? Y a Pedro después le estuve leyendo, leí en Generación Subway, ahí con relatos cortos. ¿Qué más te he leído? Te he leído... El blog, tal vez. El blog. Desde mi rama. ¿Cómo se llama tu blog? Desde mi rama. Repítelo. Desde mi rama. Vale, si queréis saber más sobre Pedro, el blog Desde mi rama. Vale. El libro de las historias fingidas es un libro muy interesante y además que me comentó que lo había hecho. Pedro escribe, le gusta o por lo menos se le da muy bien lo que es los relatos cortos, los ultracortos, ¿no? Y entonces de varios que tenía los hiló en una historia y muy interesante, ¿vale? Y luego ya me llegó La balada de Brazo de Mar, y lo que os puedo decir de este libro, un poquito la trama, No hagas spoilers. no hago spoilers, ¿vale? 2 líneas. Podemos haber leído muchos libros con esta trama del el hombre joven que vive una vida muy reglada y que de repente pasa una circunstancia que debe huir y a partir de ahí se busca quién es él, ¿no? Y la trama de la novela de Brazo de Mar trata de eso. Y luego ya por el camino suceden muchas cosas. ¿Vale? Sí, bueno, en principio es una novela de aventura, muy relacionada con el mar, como podéis ver. Yo vivo en el norte, muy cerquita del mar, y bueno, pues eso siempre influye. Y también un poco porque era un homenaje a las novelas de juventud. Yo he crecido pues, leyendo a Stevenson, a Moby Dick, o sea, a Melville con Moby Dick, a Salgari, y bueno, pues es un género que me ha gustado, ¿no? Y quería hacerlo, pues, ese homenaje, pero yendo un poquito más allá, porque claro, esas novelas ya las hemos leído y no se trataba de hacer lo mismo. Y bueno, a mí me gusta además el género fantástico, que siempre lo busco un poco en los relatos y microrelatos, pero bueno, ahora ya en un formato un poquito más grande, pues le añadimos ese plus, ¿no? Del toque fantástico a la aventura. Entonces hay ballenas, pero son unas ballenas fenomenalmente grandes, mucho más grandes que las normales,
que se usan para transportar carga y son como navíos, que ese es un poco el leitmotiv del libro, ¿no? Alrededor de lo que gira todo. Y luego pues el tema del libro, como bien ha dicho, pues es la libertad del individuo. Es un hombre que se ve enfrentado a un montón de circunstancias que no podemos contar, lógicamente, y que pues bueno, le marcan, y él trata de buscar su camino, y bueno, pues ya veremos si lo consigue o no lo consigue, o sea, ya me lo diréis. Sí, por el camino también se va encontrando ciertas dificultades, y muchas veces estas dificultades están representadas en individuos, ¿no? Parece como que los individuos son los que ponen escollos ahí en el camino. Por ejemplo, y el primero, el más importante, digamos, es una mujer pelirroja, Abañera se llama, y ¿tiene algo que ver con la vida real o simplemente...? No, bueno, a ver, las mujeres forman parte de la vida, una parte muy importante, y bueno, pues siempre nos mediatizan, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de este personaje, que es, bueno, vive en un mundo en el que no existe la religión, pero hay algo muy parecido, porque los hombres parece que siempre nos inventamos cosas de estas, ¿no? Que se llama la moral, que es una cosa muy rígida, que se rige según unas reglas muy rígidas, y él pues es un hombre casi asexuado, ¿no? Lo que podría ser un sacerdote, por así decirlo, ¿no? Y entonces su primer escollo en la vida pues es enfrentarse a una mujer, claro. No ha tenido esa ocasión antes, y bueno, pues así le luce el pelo, claro. Y bueno, sí, la verdad es que no hay muchos personajes en la historia, pero son todos importantes, porque todos le marcan a la persona. Y la sexualidad, muchas veces hemos hablado de esto. Pedro es un autor que la sexualidad está patente en muchos de sus escritos, y en esta novela no es una excepción, ¿no? Sí, aunque mi profesora del taller de escritura dijo que era una novela juvenil, bueno, pues ya veremos. Yo no la calificaría para menores de 16 años, por lo menos, aunque bueno, hoy en día ya cualquier cosa. Pero sí, es un tema que gravita un poco en mi obra, tanto desde los microrelatos, los relatos, porque bueno, el erotismo creo que forma parte de nuestras vidas, y no podemos obviarlo. Y además, desde mi punto de vista, rompe también un poquito con lo que es el ambiente o es Brazo de Mar, a ver si me explico. Brazo de Mar hemos quedado que es una novela de aventuras. Se respira mucho ese ambiente de Sahari, ese de Moby Dick, ese de que son escenas cortas y que van sucediendo cosas. Sin embargo, todo el tema de la sexualidad, todo el tema de personajes que marcan ahí, rompen un poquito con esa idea de novela juvenil, ¿no? O sea, es una novela de aventuras, pero yo diría que para adultos. Yo igual no estoy ahí de acuerdo que es para juvenil. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo no escribí esta novela pensando en un público determinado, sobre todo porque además es un género que bueno, muchas veces está un poco marginado, ¿no? en el mundo editorial, y yo lo que quiero es un poco abrirlo, ¿no? a todo el mundo, y creo que es una novela adulta que trata muchos temas adultos y que puede disfrutar, pero también un joven. O sea, ¿Y cómo surgió esta novela? Bueno, pues yo siempre lo digo, mucha gente no se lo cree, pero es verdad. Yo una noche pues, se me ocurrió el título directamente, y dije, bueno, pues aquí puede salir un buen relato. Bueno, ya me diré si puede ser un buen título o no. A mí en ese momento pues, me pareció fascinante. Y empecé a escribir un relato que se fue alargando, se fue creciendo, fue añadiéndose, y al final pues se convirtió en una novela. O sea que esa es la génesis, realmente, no ha habido más. Crear una novela a partir de un título, ¿no? Pues soy un poco raro. ¿Y cómo puedes hablarnos un poco, vale, ¿no? del proceso creativo, cómo ha sido? Si empezaste a alargar un poquito, a darle de crear una escena y luego generar más movimiento detrás, o cómo ha sido el proceso creativo de crearla. Yo qué sé, ¿a qué horas te has puesto a escribir, o tienes alguna manía? Háblanos un poquito de quién es Pedro sentado delante del ordenador. Bueno, delante del ordenador no realmente, porque yo escribo a mano, escribo a pluma, también soy raro en eso. Y luego ya, por supuesto, hay un proceso de escritura en el ordenador, que es el que corrige. ¿Estás diciendo que has escrito Brazo de Mar en pluma y luego sí, has tenido que entero. reescribirlo?
Sí, sí, pero bueno, eso ya es el proceso cuando lo paso al ordenador, que sí, que al final tiene que pasar por allí, ¿no? Pero bueno, es ya una primera criba, ¿no? Del manuscrito borroso, que yo ahora mismo si lo cojo no lo entiendo porque ya ha pasado mucho tiempo. Ahí ya voy haciendo un poco la criba, el pulir, el ir corrigiendo errores, que bueno, nunca se corrigen todos, pero bueno, tratas de dejar el manuscrito lo más pulido posible. Y yo trabajo así, trabajo principalmente de noche, porque soy así noctámbulo y tal. Y siempre un poco sin tener la idea preconcebida. Hay muchos autores que se planifican las novelas, que tienen ya, vamos, antes de empezar a poner la primera palabra ya saben en cada capítulo qué va a ocurrir, saben qué va a terminar, cómo va a terminar y todo. Y yo no. Además de que partí de un título sin más, pues simplemente me dediqué a contar la historia de este hombre que además, bueno, igual os estoy adelantando algo, pero no tiene nombre. Mar es un apodo y va cambiando de nombre según va avanzando en la historia, pero no tenía muy claro a dónde iba a ir la historia ni cómo iba a acabar. De hecho, de inicio iba a ser un relato de 4 o 5 páginas nuevas. Y bueno, pues empiezo el capítulo, pienso que le va a pasar en ese momento y muchas veces el mismo personaje toma las riendas y hace lo que le da la gana. Es lo más divertido además, porque como no sabes qué es lo que va a pasar, pues disfrutas casi tanto como cuando estás leyendo, ¿no? Bueno, tengo esa suerte igual que de poder improvisar. Aquí hay mucha gente que siente, ahí vosotros también sabéis lo que es que un personaje vaya tomando las riendas. Sí, es una pasada. A mí por lo menos también me ha pasado que estás escribiendo la historia, sabes por dónde quieres conducirla y de repente los personajes te están diciendo por aquí no nos lleves, porque como los lleves por ahí va a ser una mierda. Sí. O sea, yo desde luego, si a mí me dijeran, mira, tienes que escribir esta historia, que pasa esto y esto, bueno, no empezaría siquiera. No me divertiría. ¿Queréis preguntar algo? Que estamos aquí él y yo, tipita para... Eso, venga, animaros, con una mano. Lo hemos de explicar muy bien porque... Sí. Bueno, pues... ¿Has empezado ya la próxima? ¿Perdona? ¿Has empezado ya la próxima? Bueno, tengo empezadas 2 cosillas. Una es no una continuación, porque odio las sagas y no me gustan nada. Entonces esta es una novela autoconclusiva, tiene su final y ahí se acaba y no pasa nada más. Pero sí tengo una idea un poco con uno de los personajes, que es un personaje importante dentro de la novela y que me cayó muy bien. O sea, cuando empezó ahí a evolucionar, dije, este tío es fantástico y se merece su propia historia. Entonces, pues bueno, tengo por ahí escritos unos cuantos capítulos y bueno, quién sabe si acaso pues pueda surgir alguna cosa. No sé, igual al final la cosa queda en nada o en un relato para el blog o lo que sea, pero bueno, la idea está ahí y la posibilidad existe. Los personajes, desde mi punto de vista, son muy importantes, son los que van a desarrollar toda la historia, te van a coger de la mano y te van a llevar a lo largo de la historia. A veces pienso que cuando comienzas un libro y hasta que lo terminas, en esos momentos el protagonista principal o incluso algún otro personaje, digamos que van a ser tus mejores amigos en lo que dura la lectura de ese libro. Les vas a acompañar, vas a ver qué es lo que piensan, qué sienten, qué les motiva, las cagadas que hacen, que también a veces es muy... Eso es lo más divertido. Sí. No se equivocan. Venga, más preguntas, chicos. Sí, yo tenía una pregunta, bueno, 2. Yo tengo 2. Una acerca de la novela. ¿Por qué el mar? Lo dijiste antes, pero ¿por qué el mar es el escenario de tu...? ¿Podría tener lugar en otro sitio? No, de ninguna manera. Vale, o sea, el mar es importante para mí, en mi vida y también en esta novela. Sí, toda la historia se desarrolla alrededor del mar. Digamos que esta novela huele a salitre. Y bueno, de hecho... Y cuando salimos lo echamos de menos. Sí, de hecho no lo he explicado al principio, pero bueno, esto no ocurre en el planeta Tierra tal y como lo conocemos. Es un planeta X, que puede ser nuestro pasado remoto, nuestro futuro próximo, que está prácticamente cubierto por las aguas del océano, hay muy poquita tierra, las culturas apenas tienen conexión unas con otras y bueno, eso propicia pues, descubrimientos, aventuras, exploraciones, etc. ¿Te has divertido creando las diferentes culturas del libro? Sí, porque además te sientes como poderoso, ¿no? Porque una cosa es escribir una historia, algunos personajes y tal en la vida real, pero claro, crear un mundo pues tiene su lado erótico, ¿no? Y destruirlo.
o no. Cósmico. Sí, pero bueno, sí que es un mundo que además es amplio y que da cabida a muchas cosas, que en el futuro, pues bueno, ya veremos si sale. No, pero por favor. Oye, este mapa que nos pones aquí en el libro, a mí se me ocurre una pequeña pregunta, no sé si Sí, me pone la costa de las lágrimas, sí, y luego pone el mar de las lágrimas, de las letras. sí, Oye, desde la costa de las lágrimas se ve el mar de las letras. sí. Ese es el mapa. Sí, además es un mapa que ha diseñado mi sobrino, Álvaro Palón, Es bastante que sencillo. es un crack de los dibujos, pero es que claro, es una parte muy pequeña del mundo, o sea, no es todo el mundo. Las lágrimas dejan ver el mar de las letras. Sí, no es como en el bosque, el mar es muy grande y se ve, no hay ningún problema, gracias. La pregunta que yo quería hacerte Sí. era, es igual es algo personal, pero bueno, ¿cuándo te gusta escribir? Sí, por las noches, sí. De hecho, alguna vez he intentado escribir por las tardes o por las mañanas y ha sido un desastre. Los escritores somos, creo, animales de costumbres. Tenemos Sí. nuestras rutinas y como nos saquen de ahí nos vamos de cabeza. Sí, nuestros horarios, nuestro rincón, nuestra pluma, nuestros cuadernos. Sí. Y luego viene alguien, empieza a hablarnos, la pareja viene a decirnos, oye, yo sé, ¿cuándo vas a preparar la comida? Y tú estás ahí como en plan, déjame. Ahora no. Pedro, ¿escribes a pluma la historia entera primero? Sí, entera. ¿Y cómo Relatos, todo. corriges sin un procesador de textos? ¿O no corriges? Luego al pasarlo a limpio. O sea, cuando está de la escrito, primera no corriges nada, según te sale... como salga, yo dejo fluir la conciencia, que creo que es la forma más libre de crear. Bueno. Y luego, pues bueno, de ahí salen muchas cosas que luego no valen para nada, por supuesto, igual que cortar, pulir, etcétera, ¿no? Pero sí, a mí me gusta y es como mejor me sale. Si tuviera que escribir directamente en el ordenador, y alguna vez lo he intentado, no va a salir. Una pregunta. Espera, que teníamos por Sí. ahí... ¿Quieres saber dónde te has documentado? O si has hecho a lo mejor de tu imaginación o a base de la lectura, a lo mejor la novela, o si es de tu propia imaginación o has necesitado documentación. No, es una de las ventajas que tiene escribir fantasía, ciencia ficción, hasta cierto punto, es que tienes mucha libertad de creación. Entonces, pues claro, ¿quién te va a decir? No, es que una ballena gigante no existe. Bueno, pues en este mundo sí, no tienes ningún problema, ¿no? Pero el tema de la documentación podría ser un poco el tema de la terminología náutica, ¿no? Pero bueno, yo pues por muchas lecturas y porque a mí me gusta navegar y he tenido la oportunidad y la suerte de poder navegar en barcos de vela, pues mucha terminología ya me era familiar, ¿no? Pues el bauprés, el oenque, tal, no sé qué. Que, bueno, he tratado de que no fuera muy exhaustiva porque claro, yo entiendo que también para el lector puede ser pesado, pero bueno, yo creo que no ha hecho falta poner el típico diccionario al final de esto es el palo mayor, es esto y tal. Sí, pero lo que no dice Pedro es que al crear un mundo nuevo, no es coger y hacer lo que te da la gana, no es decir, pues la gravedad funciona de forma diferente, sino que tienes que respetar tus propias, crear leyes, crear normas, crear pautas y tienes que respetarlas. Tienen que tener una razón de ser. Sí, tiene que ser coherente. Tienen que ser coherentes. O sea, no es, vale, de mi imaginación, pero creo que también requiere... Hay que tener un poco de cuidado, sí. Cuidado, o sea, se requiere un estudio de tu propio mundo para que no haya errores que saquen al lector. Sí, pero bueno, no es lo mismo que, por ejemplo, escribir una novela histórica, ¿no? Requiere horas de biblioteca, hasta el más mínimo de detalle, documentación, que eso ya pues, es un trabajo que me encantaría hacer, pero que por desgracia no tengo tiempo para poder hacerlo. Una cosa que al escribir sin tener un fin previamente concebido y tal, todo el croquis, como dices, ¿no? Me imagino que habrás tenido más de una pelea con tus personajes, ¿no? Que ellos quieren ir por aquí y tú querías ir por el otro lado. Y además, claro, también es más fácil caer en algún error de contradicción que luego hay que rectificar. Sí, eso es lo que hay que tener luego mucho cuidado cuando ya tienes toda la historia escrita, pues tener cuidado que aquello se sostenga, ¿no? Pero bueno, para eso tienes pues, a tus lectores beta que siempre te echan una mano y por supuesto la labor de los editores que también es muy importante, ¿no? Y en cuanto a las peleas con los personajes, no, porque es que, bueno, yo tengo mucho morro y les dejo que hagan lo que quieran. Entonces, así no discutimos nunca y bueno, al final... sí, ellos hacen lo que quieran, pero bueno, y a mí el final me satisfizo, no sé, espero que a vosotros también os guste, pero si no os gusta es culpa de ellos.
¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Al ser un mundo completamente inventado, ¿por qué clave un poco histórico medieval, en vez de futurista más del presente, te obligó el personaje? Eso sí lo tenías predispuesto. Bueno, eso surgió un poco sobre la marcha, sí que es verdad, porque así como al principio yo lo había ideado como, bueno, la historia empieza en el pueblo donde vive el personaje, y es un pueblo de casitas, al lado del mar, con un puerto, pero bueno, no tenía idea tampoco de si la tecnología iba a llegar hasta cierto punto, si iba a ir para aquí, iba a ir para allá. Y entonces pues iba surgiendo un poco sobre la marcha, ¿no? Pues, en un momento dado, pues, cuando salen los primeros barcos, que también hay barcos al uso, con sus velas y sus cosas, pues en un momento dado necesitaba que tuvieran remos, ¿no? Entonces dice, bueno, pues los barcos tienen remos y ya son galeras, entonces ya no, nos hemos olvidado ya de las máquinas de vapor y de muchas otras cosas, ¿no? Tienen velas, pero son unas velas muy sencillas, cuadradas, no conocen una técnica de navegación más avanzada, lo cual también no les permite explorar otros continentes, ¿no? Y claro, pues ya si estás hablando de barcos de remos, pues evidentemente pues, los personajes no pueden manejar tecnología más moderna, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ha sido un trabajo pues, coherente y que no hay ninguna pifia, pero bueno, ya me lo diréis. Sí, también va equilibrado con lo que es la propia historia y el trasfondo. Sí, yo creo que es que esta historia pedía que fuera así, que fuera un mundo de este tipo. Sí, Antonio. Me hace una observación eso que acabas de decir, de que si manejan remos no pueden usar una tecnología en otro sentido más avanzada, porque por ejemplo el hombre llegó a la luna y no conocíamos las maletas con ruedas. Tienes toda la razón, se nota que escribe novela histórica y sabe de lo que habla. La maleta de ruedas. No, a ver, sí, es cierto que podría haber sido el caso, pero bueno, a mí me parecía que era más coherente, pues que dado que la gente navegaba en una especie de galeras como las de los romanos, pues no llevara pistolas, por ejemplo, o no tuviera ordenadores, ¿no? Entonces, pues, bueno, quería hacerlo además más sencillo, porque yo creo que además cuando el hombre se enfrenta realmente a graves problemas, tiene que saber resolverlos sin el uso de la tecnología, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la razón. Bueno, pues... Espera, antes de terminar, si no os importa, me gustaría leeros el prólogo. Vale. Para que vierais también un poquito cuál es el estilo de Pedro y qué es lo que os vais a encontrar en este libro. ¿O prefieres leerlo tú? No. No, quita el mano. Luego además si hay tiempo os leeré un microrelato y bueno, pues para que veáis un poco de todo. Lo voy a poner bien para que parezca más, ¿vale? Prólogo. Regresó la pesadilla. La ola, una pared de agua monstruosa que arrasaba la paz de mi descanso y lo dejaba tan vacío como mis días. Su sonido era pavoroso y aún se oía en mi cabeza cuando despertaba empapado en mi lecho de plumas. Aunque me tapaba los oídos, era una señal cuyo significado ignoraba todavía. Un inicio, una llamada a la que no me podía resistir. Y ya está. Y bueno, ya sin más, que ya hemos hablado demasiado, y yo supongo que lo que tenéis ganas es de que empiece un poco la fiesta de las letras, ¿no? Que es el verdadero alma de toda esta fiesta. Pero la fiesta de las letras, yo creo que en una situación como esta debe empezar porque tú nos leas un trozo, un párrafo que a ti te parece. ¿De la novela? Vale, entonces luego no leo el microrelato, que si no nos va a ir de tiempo. Vale, pues como no puedo hacer, me voy a poner el pie también. Como no puedo hacer spoilers,